Buenos días, lunes, perdón, lunes 11 de julio, ahí cerquita estuve, sí. Estamos estrenando, como se ve a quienes nos están escuchando también por televisión, estrenando un nuevo estudio lleno de luces, para un lunes que está atravesado por la ministro de Economía, Silvina Batakis, que va a hacer a las 9 anuncios, y que estuvo precedido por dos discursos, podríamos decir, discursos diplomáticos, tanto de la vicepresidenta como del presidente, el presidente del caso del 9 de julio, la vicepresidenta el día previo, donde primó una idea de concordia que no era la que venía siendo hasta el pasado, que creemos, y por eso llamamos esta apertura el miedo disciplinador, que es el miedo el que ha logrado que se generen discursos menos beligerantes y más diplomáticos. Hay un principio, un axioma básico en sociología que dice que ante la agresión externa los grupos se cohesionan. Es decir, dos personas, el ejemplo clásico es un matrimonio, está discutiendo acaloradamente y entra un ladrón, por ejemplo. En ese momento la pelea interna desaparece, se olvidan de lo que estaban peleando y se juntan intuitivamente en contra de esa amenaza que en este caso podría ser el precio del dólar paralelo a 300 pesos como un gran disciplinador. Para autores clásicos de la política y de la sociología como Castell o el ahora tan de moda coreano Byung-Chul Yang, el miedo es una emoción política fundamental. Es un mecanismo de persuasión y de control social, es una angustia por un riesgo o un daño real o imaginario. En realidad es un estado de horror ante el peligro inmediato. Y es algo que tenemos aprendido. El miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia fundamental en el ser humano y al mismo tiempo es un complemento y una extensión de la función del dolor que previamente nos dejó la enseñanza como mecanismo previo, antes de sufrir el dolor, del miedo. Es un mecanismo que se encuentra tanto en las personas como en los animales. Por eso es una de las emociones más básicas, está en el cerebro, concretamente en lo que sería la primera capa del cerebro, el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones tan esenciales para la supervivencia como comer, como respirar. Por lo tanto, está en la base más innata del ser humano. El miedo es la emoción más básica que tenemos, por eso es la que llega más rápido. Y al mismo tiempo está en la base del sistema educativo. O sea, el sistema educativo se basa en el premio y castigo y es un proceso socializador. O sea, a través del miedo se socializa a la cultura. O sea, cultura, miedo, cultura, educación. Podríamos decir que todo el sistema normativo del derecho y del derecho penal está basado en el miedo. Miedo, nuevamente, que hace que discusiones que antes parecían insalvables pasen a ser superfluas. Así que vamos a escuchar un fragmento de 1 minuto y poco de cada uno de los discursos de la vicepresidenta y del presidente en el orden que así fueron producidos, 8 y 9 de julio, y luego vamos a retrotraernos para ver qué diferente era una semana atrás cuando el dólar no estaba a 300 pesos, el dólar paralelo. Vamos a escuchar primero a Cristina Kirchner diciendo: busquemos un acuerdo porque si no, no va a haber Argentina para nadie. Siento que abro la puerta para mirar lo que pasa afuera y siento por momentos la necesidad de cerrarla porque siento como que está muy feo afuera. Y como está muy feo afuera, yo le pido a todos y a todas que hagamos más allá de las ideas, que le pido que a nadie le pide, ni yo voy a renunciar a mis ideas, a mi historia, a lo que creo, y tampoco le voy a pedir a nadie que renuncie a la de ellos. Pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común porque si no, no va a haber Argentina para nadie. Y creo que esto es lo que quienes tenemos por lo menos la convicción y la responsabilidad política de haber militado de muy jóvenes, haber pasado momentos muy difíciles por la política. Porque hoy la política parece un lugar tranquilo y agradable. Pero cuando yo era joven, la política era un lugar peligroso, inhóspito, donde desaparecieron como un agujero negro miles de argentinos y argentinas. No se confundan, la política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos, donde todo el mundo vive la fresca viruta. No, no es así. Por lo menos los que abrazamos una causa popular y nacional, siempre hemos tenido
muchos problemas por eso. Así que sin rencores, pero con muchas ideas y fundamentalmente con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que debemos autoconvocarnos, no como se autoconvocan otros para violencia, sino autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz que presupone, además, una Argentina también con paz social. Fresca viruta. Habría que hacer una correlación lingüística entre las lecturas de la vicepresidenta y sus expresiones. Pero bueno, concordia, paz, si no, no va a haber Argentina para nadie. Bien distinto a lo que era hace una semana. Y vamos a escuchar también, bien distinto, al presidente Alberto Fernández, en este caso, el 9 de julio, en Tucumán. Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Sé que algunos refriegan sus manos en momentos en que la adversidad se nos cruza. Separan los argentinos y las argentinas. Lo hacen con rumores que algunos lanzan a correr en medios de comunicación o falsas noticias que hacen circular en redes sociales como instrumentos desestabilizadores. Sepan que se van a chocar con nuestra firme decisión de seguir trabajando por la patria justa, libre y soberana que nuestro pueblo merece. En esta nueva celebración de nuestra independencia quiero convocar a los argentinos y argentinas a que no abandonemos los sueños, el compromiso y la entrega que aprendimos de quienes construyeron nuestra patria. Con la inspiración en las vidas y acciones de nuestros patriotas, con las lecciones que nos deja esa gloriosa historia de nuestra independencia que fue protagonizada por un pueblo plural, quiero convocar a todos los argentinos y a todas las argentinas. En primer lugar, los convoco a no sucumbir en el desánimo. Sabemos que es simple sembrarlo en un tiempo de desdicha, como fue el de la pandemia o como lo es el de la guerra. Sabemos que los que siembran el desánimo son los mismos que nos endeudaron condicionando nuestro futuro. Seamos fuertes e inteligentes para que su egoísmo y sus falacias no prevalezcan. La Argentina no lo merece. Tenemos un país con un pueblo maravilloso. No estamos aquí para negar los problemas. Estamos aquí para enfrentarlos con el ánimo bien alto. Bueno, aquí tenemos el otro discurso componedor del presidente. Ambos, coincidió presidente y la vicepresidenta, en utilizar como objeto de crítica común al exministro Guzmán, que se lleva como chivo expiatorio todos los males, lo que decíamos el viernes, sí, a rey muerto, rey puesto. Y ahora vamos, para contrastar, a escuchar los mismos discursos, más o menos la misma cantidad de segundos de cada uno de los dos, de la vicepresidenta y el presidente, en un tono bien distinto, en ambos casos relacionados con la lapicera. Y vamos, Cristina Kirchner con la lapicera, vamos primero a este. Departamento no lo conocía ni el gato, Departamento Nacional del Trabajo. Ahí va Perón. Eso fue junio. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cayó la lapicera y no la largó más. La famosa y tan mentada lapicera que dejó de aparecer en este momento la lapicera. Parece que la lapicera no puede solucionar el problema del dólar, ¿no? Evidentemente debía servir para otros motivos. Y ahora Alberto Fernández sobre la lapicera. Y nos dijo, bajen las armas y siéntense a dialogar. Y convocó al pueblo para eso. Después nos enseñó, cuando muchos le pedían que no actúe de ese modo, que el diálogo no era el camino, que había que ponerse fuerte, que había que confrontar, que había que ir a tomar las armas. Nos enseñó. Y nos dijo, jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir a todo el que se pueda. Y la verdad me quedo con esa frase de Perón, porque la política no es otra cosa que convencer al otro a que lo acompañe a uno en la empresa que uno inicia. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Y convencer, es una tarea mucho más ardua, claro que sí, pero es mucho más segura.
Perón convenció a millones de argentinos y argentinas que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Es cierto que inclusive en el discurso de Alberto Fernández una semana antes de que el dólar subiese, no había la beligerancia que había en el de Cristina Kirchner, y nuevamente el presidente cita allí, bajen las armas, que lo volvió a citar en Tucumán. Así que bueno, vamos a concluir la apertura de este programa con la canción Ángel de la Bicicleta de León Gieco, que es la que cita Alberto Fernández, parafraseando el grito de Claudio Hugo Liprati, más conocido como el Pocho, que le pedía a la policía que se encontraba reprimiendo que no dispare, que adentro solo había niños comiendo. Era una frase que hace honor a la víctima de aquel trágico diciembre de 2001, o sea, este Pocho estaba en un comedor en el que había chicos, y eso es lo que le pide a la policía cuando estaba reprimiendo. Entonces abrimos este programa de hoy con la canción de León Gieco, Ángel de la Bicicleta.